Ya, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí sale. Ya, muy bien. Bueno, pues habíamos dicho de que al momento de tomarme el fármaco por vía oral, este fármaco tenía que atravesar primero intestino, primero estómago, ¿verdad? Después de estómago llegaba hasta intestino. En intestino, mi epitelio lo que hacía era absorberlo a llevarlo intracelular. Después de intracelular entraba a la circulación portal. Esta circulación portal es una circulación que no va al resto de la sangre, primero va al hígado. Después de entrar al hígado, el hígado se encarga de metabolizarlo también, de cambiar al fármaco, y una parte de este fármaco recién va a entrar en la circulación. Entonces, fíjense todos los pasos que tiene que seguir este fármaco que me estoy tomando, por ejemplo, la furosemida, todos los pasos que tiene que continuar para llegar a la circulación. Entonces, por ejemplo, muchos fármacos, al hacer todo este camino, muchos se pierden en el camino y no siempre va a llegar el 100% del fármaco a la circulación. Bien, comenzamos. Para que todo este proceso de absorción se cumpla, primero que nada, el paciente tiene que cumplir con el tratamiento que le estoy dando, ¿no? Esto no es parte de la farmacocinética, pero sí es importante, ¿no? El paciente tiene que tomarse el fármaco que le estoy dando. Después de que él se lo toma, este va a entrar al estómago. Bien. El estómago ya es la primera barrera que vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque la acidez, este pH del estómago es muy bajo, es un ambiente muy ácido. Por eso es que hay muchos medicamentos que no se disuelven o se pierden con la acidez del estómago. Un ejemplo son las penicilinas. Nunca se han preguntado, por ejemplo, las penicilinas no se dan por vía oral, siempre se dan por vía intramuscular, se tienen que inyectar. Porque la penicilina, por ejemplo, cuando se la administra por vía oral, se disuelve o se pierde en el estómago y no se va a absorber. Bien. Después de atravesar la acidez del estómago, el fármaco va a hacer el siguiente viaje, va a ir al intestino. Pero antes, muchas veces nosotros nos comemos los fármacos, las pastillas, nos las podemos combinar, por ejemplo, con comida o pueden también venir con otro fármaco. Entonces la comida, otras medicaciones van a alterar un poco también la absorción de este fármaco. Un ejemplo de esto es de que cuando tomamos antibióticos como ciprofloxacina o doxiciclina, por ejemplo, estas, cuando las consumimos con algún medicamento o con un alimento como por ejemplo hierro o calcio, la ciprofloxacina o la doxiciclina no se va a absorber. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, al paciente cuando le demos hierro, ese hierro que se le da a las mamás, el hierro que nos dan cuando estamos anémicos, ese hierro nunca se lo puede combinar con leche, por ejemplo. El médico nos dice, nunca tome este hierro, nunca se lo tome con leche. ¿Por qué será eso? Porque justamente el calcio que tiene la leche, la molécula de calcio, se junta con la molécula del hierro y se forma un complejo insoluble. Y ese complejo viaja directamente y ya no se absorbe más. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo la absorción no solamente va a verse alterada por la acidez del estómago, sino por muchos medicamentos. ¿Bien? Entonces, esto va a determinar que se absorba una buena parte o se disuelva. Después de eso, este fármaco tiene que atravesar a nivel intestinal todo el epitelio intestinal, ¿verdad? Esta absorción va a verse determinada por dos cosas. Uno, la superficie donde se va a absorber y otra, el tiempo de exposición. ¿A qué me refiero con superficie intestinal o tiempo de exposición? El tiempo que el fármaco va a estar corriendo por el duodeno depende mucho de cuánto tiempo tarda en absorberse. Por ejemplo, hay pacientes, ustedes saben lo que son las cirugías bariátricas. ¿Qué es una cirugía bariátrica? Es una cirugía que está muy, muy de moda, la cirugía bariátrica. Consiste en que un pedazo del estómago se aprieta, se cierra, y una parte del intestino también. Es la que conocemos normalmente como la reducción del estómago. ¿Sí? Esta cirugía de reducción de estómago y reducción de intestino lo que está haciendo es disminuir el área donde se va a exponer el fármaco, ¿no ves? Al haber menos intestino, menos estómago, va a haber menos espacio para que el fármaco se absorba. ¿Sí? Entonces, estos pacientes que hacen cirugía bariátrica, por ejemplo, tienen un área intestinal más pequeña. ¿Bien? Además, que en muchos casos estos pacientes tienen que usar hierro, ¿verdad? Ya hemos dicho que el hierro hace rato también dificulta la absorción de algunos medicamentos. Hay enfermedades también, por ejemplo, la diarrea. Pueden poner pueden silenciar su micrófono, por favor.
Eso, muchas gracias. Bien, hay patologías, por ejemplo, la diarrea. ¿Por qué cuando hay diarrea los fármacos no se van a absorber? Porque el fármaco que me voy a tomar va a pasar rápidamente por estómago, va a pasar muy rápido por intestino y no le va a dar tiempo a que se absorba, ¿verdad? Ese es el tiempo de exposición disminuido. ¿Por qué? Porque la motilidad intestinal, el intestino se está moviéndose muy rápido. Además, hay patologías donde es todo lo contrario. Por ejemplo, cuando hay algo llamado íleo, que es cuando el intestino se mueve muy lentamente. El intestino, por ejemplo, por acción de algunos fármacos, se mueve muy despacito. Entonces le va a dar tiempo al fármaco que se absorba todo completamente. Un ejemplo es la metoclopramida, por ejemplo, en la diarrea. Cuando yo tomo, ¿para qué tomamos metoclopramida? ¿Alguien se acuerda? ¿Para qué sirve la metoclopramida? También la conocemos como Emetan, por su nombre comercial. Antiemético. Antiemético, justamente. Cuando tengo ganas de vomitar, me dan metoclopramida. Por ejemplo, cuando hay diarrea, la metoclopramida casi no se va a absorber porque la diarrea lo que hace es estimular que el intestino se mueva muy rápido y hace que todos los medicamentos, toda la comida pase rapidísimo. Por eso es cuando vamos al baño a veces, estamos con diarrea, el alimento sale casi entero, no se absorbe casi nada. Pues imagínense fármaco, como por ejemplo la metoclopramida, en un paciente con diarrea casi no se va a absorber, porque va a pasar tan rápido por el intestino que no le va a dar tiempo a absorberse. En cambio, todo lo contrario, en pacientes con íleo o motilidad lenta, ¿ya? Algunos opioides, como por ejemplo el tramadol, la morfina, van a hacer que este fármaco, por ejemplo, vaya muy lento y se absorba bastante. ¿Qué pacientes tienen el tránsito intestinal muy lento? ¿Qué tipo de pacientes su intestino presenta íleo o tránsito muy despacito, muy lento? Pacientes con lesión raquimedular. Ya, pueden ser unos, otros más, ¿quiénes también? Pacientes que estén internados mucho tiempo, que estén mucho tiempo recostados en la cama. Por ejemplo, ustedes que están todo el día echados en la cama, ¿no ven? Su tracción intestinal va a ser lenta también. En cambio, cuando estamos moviéndonos muy rápido, la motilidad intestinal, el movimiento muscular del intestino va a ser más rápido. ¿Entienden? Entonces, estas cosas, por ejemplo, tanto el, el intestino que se mueva muy rápido o también se mueva muy lento, va a determinar también que esta absorción se vea bastante comprometida. ¿Bien? Entre estos dos, hay pacientes que van a tener problemas de absorción, como son los pacientes que están internados con enfermedades crónicas o pacientes de terapia, pacientes que están con shock, pacientes que ese intestino reciba poca sangre. En un paciente con shock, por ejemplo, la sangre no va a llegar en gran cantidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en el caso de shock, la sangre solamente llega a los órganos más importantes, a mi cerebro y a mi corazón. El intestino deja de recibir sangre. Si mi intestino deja de recibir sangre, ya no va a absorber el medicamento tampoco. Entonces, el flujo sanguíneo intestinal tiene mucho que ver también. Fíjense la cantidad de cosas que tienen que pasar para que mi fármaco se absorba a nivel intestinal. Además de todo esto, y esto lo vamos a ver más adelante, los fármacos pueden ser hidrosolubles, que se disuelven en agua, o pueden ser liposolubles. El fármaco, cuanto más liposoluble sea, más rápido se va a absorber a nivel intestinal. La liposolubilidad, ¿bien? Junto con el pH, entre los dos, pH o acidez, con liposolubilidad, van a determinar algo llamado la constante o potencial de absorción del fármaco. ¿Bien? Otra cosa más. Todos circulando en sangre tenemos algo llamado iones, ¿no? O electrolitos. Sodio, potasio, cloro, magnesio. ¿Sí? Pues pónganse a pensar, todos estos iones tienen cargas eléctricas, ¿no? Por ejemplo, el potasio tiene cargas negativas, calcio tiene cargas positivas. Estas cargas eléctricas también van a determinar que ese fármaco se pueda absorber o no se pueda absorber. Por ejemplo, si este fármaco está muy poco ionizado, se va a absorber rápidamente. Y si es altamente ionizado, pues se va a absorber muy poco. Todos estos, la liposolubilidad, el pH, la ionización del fármaco, va a determinar su absorción.
La mayor parte de estos fármacos, las aspirinas, antibióticos, son ácidos débiles o bases débiles. Antes de seguir, quiero que se acuerden un poquito. ¿Qué quiere decir ácido y base? O pH. ¿Qué es el pH? Antes de que se pierdan acá, porque necesito que lo sepan bastante bien. ¿A qué llamamos pH? Potencial de hidrógeno. Eso es un término bastante, se llama término potencial de hidrogeniones, o es la acidez o alcalinidad. Por ejemplo, mi sangre se dice que es un pH neutro, es 7.34, ¿verdad? Todo lo que está por debajo de eso va a ser ácido. Por ejemplo, la orina tiene un pH de 6, es un pH ácido. El estómago tiene un pH de 2, es un pH bastante ácido, ¿no? Y todo lo que esté por encima del 7.34 va a ser algo alcalino. Un ejemplo, el bicarbonato tiene un pH, si mal no recuerdo, de 12 más o menos, es algo bastante alcalino. Nuestro cuerpo está en un constante equilibrio entre ácido y base. Tenemos que estar en un punto equilibrado nosotros. Si el ácido baja, el alcalino también tiene que bajar, tiene que equilibrarse. Si uno sube, el otro igual tiene que subir para mantenerse en equilibrio. La mayor parte de mis fármacos son ácidos débiles o bases débiles. ¿A qué me refiero con ácidos o bases débiles? Pues que son fármacos que están pobremente cargados de iones, pero son más parte de la familia ácida o más parte de la familia alcalina. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente en un ambiente ácido, por ejemplo, como en el estómago, las bases débiles, es decir, los fármacos que son alcalinos, casi no se van a absorber. En cambio, los fármacos que son bases débiles se van a absorber bastante bien. ¿Sí? Y va a pasar exactamente lo contrario con los fármacos que son bases débiles y ácidos débiles. Vamos a verla así. Yo tengo la aspirina, por ejemplo. La aspirina es un fármaco que es bastante alcalino. ¿Bien? Entonces la aspirina, cuando me la tomo yo en ayunas, con el estómago vacío, como la aspirina es alcalina, al entrar en contacto con mi estómago, que está vacío y está muy ácido, la aspirina no se va a absorber. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la aspirina es alcalina y el estómago vacío es ácido. Entonces, para tomarse una aspirina y se pueda absorber bien, se recomendaría que el paciente coma algo, ¿verdad? El paciente tiene que comer algo. ¿Por qué? Porque al comer algo, su estómago, su acidez no va a estar tan ácido, va a ser más alcalino y va a ser más fácil que se absorba el fármaco. ¿Bien? ¿Se entiende esta parte? Lo de la acidez y alcalinidad. Sí, yo tengo una pregunta Sí, entonces. dígame. Entonces, si yo quiero que un fármaco sea absorbido solamente a nivel intestinal, y no a nivel del estómago, ¿tiene que ser alcalino? Ahí está la cosa. Hay formas de hacer, por ejemplo, eh, hay algunos antibióticos. Hay muchos antibióticos que son bases débiles. La ciprofloxacina, ¿cómo se llama? La amoxicilina. Muchos de estos fármacos son bases débiles. Al ser bases débiles, al tocar la acidez del estómago, se disolverían y no se absorbería nada, ¿verdad? Al intestino delgado no llegaría nada. ¿Por qué? Porque se destruiría todo el fármaco. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando han leído formas farmacéuticas, se acuerdan que existe algo llamado cápsulas con protección o cápsulas de liberación intestinal. ¿Qué es lo que hacen estas cápsulas? Pues cuando entran al estómago, lo que hacen es resistir la acidez del estómago. Esa cápsula resiste la acidez. Solamente cuando llega al intestino, esta cápsula se va a abrir y el intestino, que es un lugar que no es tan ácido, recién se va a liberar. ¿Bien? Es una forma farmacéutica. Se van a liberar solamente cuando llega al intestino. Así el fármaco, cuando llegue al estómago, no se va a perder ni se va a degradar. Esta parte de aquí es muy importante. Porque cuando hablamos de fármacos que son bases débiles, como la aspirina, en el ambiente ácido del estómago no se va a absorber. Y tampoco podemos darle a un paciente una aspirina sola, porque va a aumentar la acidez del estómago también, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta mucho esto. Todo lo demás está también mediado. Fíjense, no es solamente acidez, pH, liposolubilidad, ¿no? También existe algo llamado proteínas transportadoras. Estas proteínas transportadoras
la más común es la proteína GP, por ejemplo, ¿ya? La glucoproteína GP, son proteínas que se encargan más bien de hacer lo contrario. Hacen un esfuerzo por sacar al fármaco de la circulación, sacarlo para afuera. ¿Bien? Estas proteínas, por ejemplo, no saben, no tienen ojos. Las proteínas, estas transportadoras, detectan al fármaco y piensan que es algo malo y tratan de expulsarlo de la célula. ¿Bien? O tratar de expulsarlo de la circulación. Entonces, estas proteínas transportadoras, que la vamos a ver un poquito más adelante, pueden ser aumentadas o pueden ser disminuidas de acuerdo a algunos fármacos. Hay fármacos que se encargan de eso. Ya sea por un camino o por el otro, el siguiente paso que va a seguir este fármaco luego de entrar a células va a ser irse a la circulación portal. ¿Bien? Ojo, esta circulación portal va a ir al hígado, no va a ir a la circulación sistémica todavía. Este flujo portal va a estar determinado por las patologías del paciente. Por ejemplo, el paciente con cirrosis, su circulación portal va a estar muy disminuida. ¿Bien? Y después de eso va a llegar al hígado. Y en el hígado, y aquí está lo interesante, este hígado que tenemos es capaz de metabolizar el 20, 30, 50, 100% del fármaco. Va a agarrarlo al fármaco y lo va a transformar. Este fenómeno en que el hígado metaboliza el fármaco y lo convierte se llama efecto o fenómeno de primer paso. Este efecto de primer paso es muy importante porque... Sí, dígame. Sí. Perdón, es que quería preguntar si yo quiero evitar entonces en un paciente, por ejemplo, que tiene hepatitis y quiero evitar entonces ese efecto de primer paso, ¿hay alguna vía de administración específica para evitar el primer paso? Ahí es donde quiero llegar. Entonces me ponemos a pensar lo que Brea nos dice. Yo no quiero, por ejemplo, quiero dar el fármaco a mi paciente, pero no quiero que haga fenómeno de primer paso. Hay otras vías. Un ejemplo es justamente la vía sublingual. ¿No? Ustedes han fijado que hay muchos pacientes que se les da fármacos por debajo de la lengua, ¿verdad? Un ejemplo es la nitroglicerina. La nitroglicerina, por ejemplo, es un vasodilatador que se da a pacientes con angina. Lo que hace es relajar las arterias de las coronarias para mejorar su condición. Nunca se han preguntado, por ejemplo, por qué muchos fármacos se dan por debajo de la lengua, ¿no? En el caso de la nitroglicerina. ¿Qué es lo que pasa cuando se hace por vía sublingual o por debajo de la lengua? Este fármaco se absorbe directamente y entra el 100% a la circulación sistémica. No pasa por hígado cualquier fármaco que se da por vía sublingual. ¿Bien? ¿Por qué es importante todo esto? ¿Se acuerdan que al principio habíamos hablado de que la furosemida, cuando se daba por vía oral, solamente se absorbía el 50%, ¿verdad? Pues vamos a pensar de que mi paciente tiene que tomar al día 80 miligramos de furosemida. ¿Bien? Pero nosotros lo internamos al paciente. Internamos a mi paciente y no puede tomar nada por vía oral porque está vomitando. Entonces la furosemida tenemos que dársela por vía endovenosa. ¿Sí? Entonces mi pregunta será, a este paciente que toma todos los días furosemida por vía oral, 80 miligramos, cuando le voy a dar la dosis por vía endovenosa, ¿tengo que darle la misma dosis de 80 miligramos? No, tiene que darle la mitad. ¿Por qué tengo que darle la mitad? Porque por vía oral la absorción es de 50%, entonces vía endovenosa va a ser de 100%, lo que sería 40%. Eso mismo, tú vas a pensar que si no tomamos en cuenta la absorción del fármaco, puede que estamos sobredosificando al paciente. Lo que le correspondería por vía endovenosa sería entonces 40 miligramos, ¿verdad? Esto es muy importante porque va a ayudar justamente a que al paciente no le sobredosifiquemos. Y es muy importante el proceso de absorción en estas personas para evitar justamente sobredosificar, darle dosis muy elevada o darle dosis muy por debajo del margen terapéutico. ¿Bien? Entonces, de manera muy resumida, la absorción tiene como caminos el cumplimiento del tratamiento del paciente, que él se lo tome la cápsula o por la vía. Segundo, tiene que tomarse en cuenta el pH estomacal, la combinación del fármaco con alimentos o con otros medicamentos. Luego de eso va a ir a intestino, principalmente el duodeno, donde va a haber un tiempo de exposición, el tiempo que el fármaco está expuesto, el área de superficie del intestino donde se va a disolver o absorber el medicamento. Hemos visto que en la diarrea, por ejemplo, está muy disminuido porque el fármaco pasa rapidísimo, como por una montaña rusa, pasa rapidísimo por el intestino, no se absorbe. También está dependiente
de que el fármaco sea liposoluble o sea hidrosoluble. También hay que tomar en cuenta a este nivel que haya unas proteínas que se llaman proteínas transportadoras que se encargan de que este fármaco lo agarran y tratan de echarlo para afuera. Una vez que pasa todo este viaje por el intestino, recién va a llegar a la circulación portal, va a pasar por hígado, el hígado se va a encargar de hacer ese efecto o fenómeno de primer paso y luego recién va a llegar a circulación general. De manera muy resumida, entonces, este video que les acabo de poner es el proceso de absorción. El resto, los detalles pequeñitos, los van a leer en su libro el de Flores puede ser, o el de Goodman-Hillman. En el Goodman-Hillman está bastante bien explicado este proceso de absorción. De todas maneras, este video con el audio lo voy a subir a la plataforma para que lo puedan ver, o también lo pueden ver directamente en esta clase que estoy grabándola. ¿Bien? Mi tiempo de exposición va a terminar ahora en 3 minutos. Así que voy a terminar la reunión y voy a hacer otra reunión más. Voy a crear otra de 20 minutos más para que continuemos con el proceso de distribución del fármaco. ¿De acuerdo? Ok. Ya. Listo. Bueno, voy a terminar esta reunión y nos vemos dentro de 5 minutos que voy a tardar en crear el fármaco, crear la presentación para que nos juntemos otra vez. ¿Ya? Está bien, doctor. Gracias. Gracias.